Ustedes me dan asco. Siempre tarde, siempre quejándose, siempre poniendo excusas. La bofetada golpea el rostro de Chenice. El restaurante queda en silencio. Un gerente blanco acaba de golpear a un camarero negro delante de 20 clientes. Patricia agarra la muñeca de Chenice y la gira con fuerza. El tarro de propinas tenía 70 pesos. Ya tengo 40. ¿Dónde está mi dinero? No tomé Lear. Patricia la empuja contra el mostrador. Una llamada y tus niñas irán a un hogar de acogida hoy mismo. La hija de 6 años de Chenice ve a su mamá empezar a llorar. Por favor, mis bebés. Patricia se acerca. Cerrará a medianoche esta noche. Abierto a las 4 mañana por la mañana. Muévete antes de que llame a la policía. Chenice se tambalea hasta la cocina, secándose las lágrimas. Nadie ayuda. El hombre negro en la cabina de la esquina, aquel junto al cual Patricia pasó 3 veces sin mirarlo en silencio, ajusta su teléfono. Lleva 15 minutos grabando. Cada bofetada, cada amenaza, cada palabra y lo que haga en los próximos 60 segundos destruirá todo lo que Patricia cree que controla. Algunas personas cometen errores fatales. Se olvidan de notar quién está mirando. 2 días antes, Harrison Turner vio a su gerente abofetear a un empleado. Estaba en la habitación de un hotel de Frankfurt a las 2 de la madrugada, mirando su teléfono. La pantalla mostraba a su hija Sara sosteniendo una cinta azul en su feria de ciencias. Marca de tiempo hace 3 horas, hora de Detroit. Lo había perdido otra vez. Harrison pasó a otra foto. 9 años de la gran inauguración de New Dawn Diner. Su madre estaba a su lado, con su vestido de domingo y sonriendo tan ampliamente que todo su rostro brillaba. 3 meses después de que se tomó esa foto, ella estaba muerta. Ataque cardíaco mientras servía el desayuno en un refugio para personas sin hogar en una gélida mañana de enero. Los médicos dijeron que llevaba semanas teniendo dolores en el pecho, pero siguió trabajando. Demasiado ocupado alimentando a gente que no tenía nada. Tenía 61 años. Harrison recordó sus últimas palabras en aquella habitación del hospital, su mano apretando la de él con tanta fuerza que le dolía. Cariño, cuando alimentas a la gente, la alimentas con dignidad. Me prometes que construiría nuevo amanecer basándose en esa promesa. Detroit, la ciudad que lo crió, la ciudad que se derrumbó en 2008 y nunca se recuperó del todo. Harrison vio a sus vecinos perder sus trabajos, perder sus casas, perder la esperanza. Vi a gente buena volverse invisible de la noche a la mañana porque un error, una mala racha, una condena por delito grave significaba que nadie los contrataría más. Nuevo Amanecer se convirtió en su respuesta a una pregunta que nadie hacía. Contrató a gente que nadie más quería. Exreclusos recién salidos de libertad condicional, madres solteras con lagunas en sus currículums y dificultades para cuidar a sus hijos, personas que reconstruyen sus vidas desde cero, un turno a la vez. A los noticieros locales les encantó. Entonces las revistas económicas se dieron cuenta. Luego, las invitaciones para hablar en conferencias, talleres y presentaciones magistrales comenzaron a llegar desde Boston hasta Berlín sobre el capitalismo consciente y cómo hacer el bien. Harrison se convirtió en el rostro de la contratación de segunda oportunidad. El emprendedor que demostró que se podía crear un negocio rentable y al mismo tiempo cambiar vidas. Pero el éxito exigía un precio que no había previsto. Más discursos significaban más tiempo lejos de Detroit, lejos de Sara, lejos del restaurante, lejos de la gente que había prometido proteger. Pero se dijo a sí mismo que estaba bien porque Patricia estaba a cargo de las cosas. Patricia Vance entró en New Dawn hace 9 años, llevando todo lo que poseía en 2 bolsas de basura. Sin hogar durante 8 meses después de que una condena por fraude de cheques delictivo acabara con todas las solicitudes de trabajo que presentó. Harrison la contrató para lavar platos. Ella llegó temprano a cada turno. Me quedé hasta tarde para ayudar a cerrar. Aprendí el negocio desde cero. Trabajos de preparación, inventario, atención al cliente, contabilidad.
2 años después, la ascendió a supervisora de turno. Ella lloró en su oficina. Nadie creyó en mí antes. No te defraudaré. Prometo. 2 años después, la nombró gerente de operaciones. Ella se lo había ganado. Ejecutó turnos eficientemente. Gestionó los costes sin piedad. Cuando Harrison empezó a viajar para dar conferencias, Patricia se ofreció sin que nadie se lo pidiera. Su teléfono se iluminó con su último correo electrónico. Asunto: todo verde. Quédate más tiempo. Todo está funcionando sin problemas. Ingresos estables. Costos controlados. Los equipos son geniales. Tómate otra semana en Europa si quieres. Lo tenemos controlado entonces. ¿Por qué se le revolvía el estómago a Harrison? Su teléfono vibró. Número desconocido. Revisa a tu gente. El quinto texto como este en 2 semanas. Siempre diferente. Números bloqueados. Siempre el mismo mensaje de 3 palabras. Intentó devolver la llamada. Número desconectado. Otro correo electrónico de Marcus. Su contador fue enviado hace 4 días con una bandera roja. Urgente. Los costos laborales suben un 18% en 6 meses, pero los ingresos se mantienen estables. O bien alguien está robando o las nóminas están rotas. Mira esto ahora. Harrison tenía intención de hacer un seguimiento. Pero entonces ocurrió lo de Berlín. Ámsterdam. Frankfurt y 400 empresarios le dieron una ovación de pie. Mientras tanto, en Detroit, ¿qué estaba pasando realmente? Extrajo datos de retención de empleados. Hace 6 meses, 12% de facturación anual, estándar en la industria, ahora 41%. 4 de cada 10 empleados se habían marchado en medio año. Explicación de Patricia en sus informes semanales: rotación normal de personal, motivos personales, mejores oportunidades. El 41% no era normal. Estaba sangrando. Llegó otro texto. Revisa a tu gente antes de que sea demasiado tarde. Alguien estaba intentando desesperadamente decirle algo. Alguien demasiado aterrorizado para usar su nombre real. Harrison tomó una decisión. Abrió su computadora portátil. Reservé un vuelo nocturno a Detroit. No se lo diría a Patricia. No advertiría a nadie. Él aparecía y veía lo que pasaba cuando nadie sabía que él estaba mirando. Sacó una tarjeta de su billetera. Amarillo descolorido. La receta de tostadas francesas escrita a mano por su madre en la parte inferior. Alimentar a las personas con dignidad. Si alguien estaba destruyendo esa promesa, necesitaba verlo él mismo. Le envió un mensaje a Patricia. La conferencia se extendió por 3 semanas. Luego, Londres. ¿Estás bien? 10 segundos después, siempre, jefe. No te preocupes por nada. Harrison se quedó mirando esas palabras. Por primera vez en 4 años, no lo tranquilizaron. Lo aterrorizaron. El vuelo de Harrison aterrizó en Detroit a las 6:42 de la mañana. No regresó a casa. No se detuvo en casa de su hija. Conduje directamente a un hotel económico a 3 cuadras del restaurante y me registré con un nombre falso. Habitación 217. Paredes desnudas, alfombra fina, una ventana que da al estacionamiento. Extendió papeles sobre la cama. Extractos bancarios, registros de nóminas, archivos de empleados que su contador había enviado durante la noche. Los números contaban una historia si sabías leerlos. Nómina semanal promedio hace 6 meses, 8,200 pesos. Promedio actual 9,680 pesos. Eso es 1,480 pesos más cada semana. En un periodo de más de 6 meses, esto supone unos costes laborales adicionales de $38.480. Pero los ingresos no habían crecido. El número de clientes se mantuvo estable. Precios del menú sin cambios. Entonces, ¿a dónde iba ese dinero?
Harrison hizo referencias cruzadas de los informes de nómina que Patricia presentaba con los tableros de programación que ella le enviaba por correo electrónico semanalmente. Cada empleado mostró exactamente 40 horas. Sin horas extras. Registros limpios. Demasiado limpio. Recordó a Daniel Baker, el chico que había contratado hacía 2 años, recién salido de libertad condicional. Cocinero talentoso que solía trabajar 55, 60 horas por semana porque amaba su trabajo. Le dijo a Harrison que su sueño era ir a la escuela culinaria. ¿Por qué Daniel de repente se limitaría a 40 años? Harrison sacó el horario digital que Patricia le había enviado la semana pasada. Daniel Baker, de lunes a viernes, turnos de 8 horas, exactamente 40 horas en total. Pero entonces su teléfono vibró. Número desconocido, foto adjunta. Harrison lo abrió. El tablero de programación físico dentro de la cocina de New Dawn. No la versión digital que Patricia le envió, la real. El hizo zoom. Daniel Baker. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado caballero. 56 horas, no 40. Sidebrox. Lunes cerrado todavía. Martes abierto. Miércoles cerrado todavía PM. Jueves abierto PM. Viernes cerrado todavía hasta PM. AM. Sábado PM. Domingo. Cerrar abierto. Cerrar abierto. Cerrar abierto. Apenas 6 horas entre turnos para dormir. Las manos de Harrison comenzaron a temblar. Alguien los hacía trabajar hasta el agotamiento y solo les pagaba por 40 horas. Alguien les robaba sus salarios, les robaba su sueño, les robaba sus vidas. Escribió una respuesta. ¿Quién eres? Aparecieron 3 puntos. Desaparecido. Apareció de nuevo. Alguien que cree realmente en las segundas oportunidades. Ven al restaurante mañana por la mañana, 7 de la mañana, cabina de la esquina. Pedir tostadas. Mira la puerta de la oficina. Verás todo. Dime tu nombre. Aún no. Pero ella amenazó con llamar a inmigración para denunciar a mi hermana. Dijo que la creerías a ella antes que a mí. Tenía miedo, pero alguien tenía que detenerla. Ella sintió como si el pecho de Patricia Harrison se hundiera. La mujer a quien había salvado de quedarse sin hogar. La mujer en quien había confiado todo. La mujer en la que creyó cuando nadie más lo hizo. Ella estaba destruyendo a la gente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La respuesta tardó 1 minuto entero. Ella sabe todo sobre todos. Ella sabe que mi hermana es indocumentada. Ella me mostró la línea de información de ICE en su teléfono. Simplemente lo puse frente a mí y sonreí. Una llamada y Rosa es deportada. ¿Qué se suponía que debía hacer? Harrison se quedó mirando el mensaje hasta que le ardieron los ojos. ¿Cómo te llamas? Pero el número ya estaba desconectado. Miró el reloj. 23:49 horas. En 7 horas y 13 minutos, entraría a su propio restaurante como un extraño. Harrison sacó cosas de su bolso, una gorra de béisbol descolorida de los Detroit Tigers, su chaqueta más vieja con una mancha de café en la manga y unas gafas de sol graduadas que nunca usó. Él entraba, se sentaba en esa mesa de la esquina, pedía tostadas y finalmente veía lo que pasaba cuando no estaba mirando. Su teléfono vibró una vez más. Número diferente. Gracias por venir a casa, señor Turner. Te necesitaban aquí. Harrison respondió. ¿Quién es? No hay respuesta. Programó su alarma para las 6 de la mañana. El sueño llegó en oleadas superficiales. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su madre en aquella cama de hospital. Escuché su voz. Alimenta a la gente con dignidad, cariño. Prométeme que había hecho una promesa. Mañana por la mañana descubriría si lo había conservado o si había estado financiando una pesadilla mientras recogía ovaciones a 6.000 millas de distancia. Harrison tocó la tarjeta de receta en la mesita de noche. La letra de su madre estaba borrosa entre las lágrimas y él no sabía que estaba llorando. Alimentar a las personas con dignidad.
Mañana vería cómo lucía la dignidad en el restaurante que llevaba su nombre. Y que Dios ayude a quien lo haya convertido en otra cosa. Harrison Turner entró al New Down Diner a las 6:58 de la mañana con un disfraz que lo hacía invisible. La gorra de béisbol calada hasta los ojos, una chaqueta descolorida con una mancha de café en la manga, gafas de sol aunque el sol no había salido del todo. Solo otro cliente cansado tomando el desayuno antes de ir a trabajar. La campana sobre la puerta sonó. Ese sonido solía significar hogar. Ahora significaba algo completamente distinto. El restaurante estaba medio lleno. Obreros de la construcción en la mesa grande cerca de la ventana. Un par de enfermeras todavía con sus uniformes del turno de noche. Los primeros viajeros se encorvaban sobre el café y los teléfonos. Nadie levantó la vista cuando Harrison entró. El olor lo golpeó inmediatamente. Café, tocino, grasa, tostadas. Pero faltaba algo. La canela. Donde estaba el olor a canela de las famosas tostadas francesas de su madre. Harrison se deslizó en la cabina de la esquina. El vinilo chirrió bajo su peso. Desde allí, tenía una línea de visión clara hacia la cocina, el mostrador y la puerta de la oficina de Patricia. Un camarero se acercó a Chenise Brooks. Su expediente laboral indicaba que tenía 29 años, pero parecía de 40. Unas ojeras tallaban sombras bajo sus ojos como moretones que no cicatrizaban. Sus manos agarraron el bloc de pedidos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Buenos días», dijo ella. Su voz era plana. «Piloto automático profesional. Café, por favor, y tostadas de trigo. Mantequilla aparte», anotó. Su mano tembló ligeramente. La punta del bolígrafo se movió temblorosamente sobre el papel. «Próximamente». Harrison la observó caminar hacia la estación de café. La observó mientras servía el café con manos que temblaban lo suficiente para derramar el líquido sobre el borde de la taza. Ella limpió el platillo rápidamente y eficientemente. La memoria muscular de alguien que había corregido pequeños errores 1000 veces. Ella trajo su café y lo dejó con cuidado. «La tostada saldrá enseguida». «Gracias». Ella casi sonrió. «No lo logré del todo. Solo un breve ablandamiento alrededor». De su boca antes de que la máscara profesional volviera a su lugar. Desde la cocina zumbó la impresora de tickets. Los pedidos se acumulan. Harrison miró su reloj. 7:03 de la mañana. La hora punta de la mañana está empezando a aumentar. Entonces Patricia salió de su oficina. Ella lucía elegante y profesional, con un blazer azul marino sobre una blusa blanca, el cabello recogido hacia atrás y una carpeta en la mano. Ella examinó el comedor con ojos que no se perdían nada. Su mirada pasó sobre Harrison sin detenerse. No era nadie, solo un cliente más. Patricia caminó hacia el mostrador donde Chenise estaba rellenando una cafetera. «Chenise, al frente ahora». Los hombros de Chenise se tensaron. Ella dejó la olla y se apresuró a acercarse, limpiándose las manos en su delantal. «Sí, señora». La voz de Patricia era baja, pero la acústica de la cabina la transmitía perfectamente. Harrison había construido este lugar. Conocía cada bolsillo de sonido, cada eco. «Necesitamos hablar». «Oficina». «Sí, señora». «Déjame un momento, Chenise». Desaparecieron en la oficina. La puerta se cerró a medias, pero no trabó. Harrison se movió en su asiento. A través del hueco, pudo ver a Chenise de pie. Patricia sentada detrás del escritorio. La dinámica de poder era clarísima. La voz de Patricia se perdió en el aire. Agradable, controlado, venenoso. «Cerrarás esta noche a las 11 y abrirás mañana a las 4 de la mañana 5 horas entre turnos». Y Chenise, la escuela de tu hija llamó aquí nuevamente. «Algo sobre el dinero del almuerzo. Dijeron que no has pagado en 3 semanas». La respuesta de Chenise fue demasiado baja para escucharla, pero Harrison vio su lenguaje corporal, la vio plegarse hacia adentro como si estuviera tratando de desaparecer. Patricia continuó,
su voz dulce como anticongelante. Quizás si administraras mejor tu tiempo no tendrías estos problemas. Ella se inclinó hacia adelante. Me descontarán 2 horas del sueldo de hoy por la tardanza de ayer. Y si escucho una queja más de esa escuela, discutiremos si este trabajo se ajusta a alguien con su situación. La taza de café de Harrison se detuvo a mitad de camino hacia su boca. A través del hueco, vio el rostro de Chenice. En el preciso instante en que su espíritu se quebró, su voz salió apenas más fuerte que su aliento. Sí, señora. 2 palabras tan silenciosas que la mayoría de la gente no las pronunciaría, pero Harrison las escuchó claramente. Esas 2 palabras, ese susurro de derrota total, le paralizaron la sangre. Ese fue el sonido de la promesa de su madre al ser rota. La dignidad siendo destruida. Alguien que había dicho, sí, señora, tantas veces que se convirtió en una rendición automática. Patricia se puso de pie y le dio una palmadita en el hombro a Chenice. Sé que es difícil, pero el señor Turner construyó este lugar para personas dispuestas a trabajar duro. ¿Aprecias tu segunda oportunidad? ¿No? Sí, señora. Bien. Vuelve al trabajo. Chenice salió con los ojos rojos pero secos. Había aprendido a no llorar donde Patricia pudiera verla. Las manos de Harrison se apretaron alrededor de la taza. Este fue el susurro. Esto fue lo que pasó cuando él no estaba mirando y había estado desaparecido durante 18 meses. El brindis de Harrison llegó 5 minutos después. Daniel Baker lo trajo. De unos 20 años, delgado y musculoso, con tatuajes en ambos antebrazos y cicatrices de quemaduras en las manos por años de trabajo en la cocina. Harrison lo reconoció en la foto de contratación de hace 2 años. Tostada de trigo con mantequilla aparte. Daniel se sentó en el plato. ¿Puedo ofrecerte algo más? Esto se ve genial. Oye, ¿tú haces las tostadas francesas aquí? El rostro de Daniel parpadeó. Orgullo mezclado con algo más. Resignación, quizás. Sí, cuando conseguimos los ingredientes, la cocina ha estado bastante vacía últimamente. Escuché que este lugar solía ser famoso por las tostadas francesas. La madre del dueño tenía una receta especial. Daniel miró hacia la oficina de Patricia y bajó la voz. Ya no usamos esa receta. El gerente cambió de proveedor hace unos 6 meses. Pan más barato, margarina en lugar de mantequilla, sin canela, se encogió de hombros. Ahorra dinero, dice ella. No es mi decisión. Harrison sintió que algo se rompía dentro de su pecho. La receta de su madre. La única cosa que le había pedido a Patricia que protegiera cambió por los márgenes de ganancia. Gracias. Harrison lo logró. Daniela asintió y regresó a la cocina. Harrison mordió la tostada. Seco, sin sabor, incorrecto. Sacó la pequeña tarjeta de receta del bolsillo de su chaqueta, la miró debajo de la mesa, la letra cursiva de su madre, panala cortado grueso, mantequilla real, canela, extracto de vainilla, una pizca de nuez moscada, alimentar a la gente con dignidad. Este brindis no tenía dignidad, solo un recorte de costos disfrazado de desayuno. En el mostrador, Patricia estaba contando el bote de propinas. Harrison la observó mientras contaba billetes, escribía un número en un pequeño cuaderno y luego guardaba 3 billetes de 20 en el bolsillo antes de escribir un número diferente en el libro de registro oficial. Se acabaron los 60 pesos. Un cliente de la mesa 4 dejó un billete de $5 debajo de su plato y se fue. Chenice limpió la mesa, vio la propina, la guardó en el bolsillo mientras se dirigía a la cocina. Patricia se materializó a su lado. ¿Quedó algo en la mesa 4? El rostro de Cisse se quedó cuidadosamente en blanco. $5, señora. Fondo de propinas. Sannis, conoces las reglas. Chenice sacó el billete arrugado de su delantal y se lo entregó. Patricia sonrió. Mira, trabajo en equipo. Ella se alejó. Harrison la observó mientras sumaba esos 5 a la pila que había robado.
robándole a gente que ganaba 2,35 pesos por hora antes de las propinas. La puerta se abrió. Daniel entró, vio a Patricia y todo su cuerpo se puso rígido. Patricia sonrió. Daniel, ven aquí, por favor. El cocinero salió de la cocina, secándose las manos con una toalla. Sí, señora. Tu cheque de pago de la semana pasada. ¿Querías discutirlo? Daniel miró a su alrededor. 20 personas mirando. ¿Podríamos hablar en la oficina? No hay necesidad. Trabajaste 40 horas. Te pagaron por 40 horas. ¿Hay algún problema? La mandíbula de Daniel se apretó. El horario me marcaba 52 horas. Señora. Pensé que tal vez había un error en la nómina. Las cejas de Patricia se levantaron. El reloj marcaba 40 horas. Daniel. ¿Estás diciendo que el reloj está equivocado? No, señora. Solo pensé, porque si estás diciendo que el reloj está mal, tendremos que investigar. Saca todas tus horas de los últimos 6 meses, incluida la semana en que llamaste para avisar que estabas enfermo, pero vi que publicaste fotos de Cedar Point. Su sonrisa era linda. ¿Quieres que lo revise todo, Daniel? ¿O confías en que el reloj marca el tiempo exacto? El rostro de Daniel se puso pálido. El reloj marca el tiempo exacto, señora. Bien. Y Daniel, tu oficial de libertad condicional llamó ayer. Le dije que lo estabas haciendo muy bien aquí. Confiable. Confiable. Ella hizo una pausa. Odiaría tener que cambiar esa evaluación. Las manos de Daniel, se curvaron en puños. Él los abrió a la fuerza. Sí, señora. Gracias, señora. De vuelta al trabajo. Daniel se retiró a la cocina. La visión de Harrison se volvió borrosa. Patricia no solo robaba salarios. Estaba construyendo una prisión, usando el pasado de las personas, sus oficiales de libertad condicional, sus antecedentes penales como barras y cadenas. La puerta sonó. Entró una niñita de 6 años, con una mochila desgastada colgando de sus delgados hombros y una chaqueta rosa a la que le faltaba un botón. Ella vio a Chenice. Mamá. Chenice giró. Su rostro pasó de estar exhausto a estar aterrorizado. Amara, cariño, ¿qué haces aquí? Olvidaste dejar dinero para el almuerzo. La señora Patterson dijo que debería ir a buscarte antes de la escuela. Patricia apareció. Chenice, ¿es esta tu hija? Sí, señora. Lo siento mucho. Su hijo está en el restaurante durante el horario comercial, durante la hora punta del desayuno. Esto es un lugar de trabajo, Chenice, no una guardería. Lo sé, señora. Esta mañana me olvidé del dinero. Siempre llegas tarde y ahora tu vida personal está interfiriendo con tus responsabilidades profesionales. Chenice se arrodilló rápidamente, buscó a tientas en el bolsillo de su delantal y sacó su billetera. Harrison la observó mientras contaba lo que había dentro. 6 pesos. Eso fue todo. Sacó los 6 y los puso en las manos de su hija. Toma, cariño, tómate el almuerzo para hoy y mañana. Mamá traerá más el viernes. Bueno. Pero mami, ¿qué pasa con tu almuerzo? Estoy bien, cariño. Comeré aquí. Una mentira. Ve a la escuela ahora. Estar bien. Te amo. Amara abrazó el cuello de su madre. Chenice la sostuvo durante exactamente 3 segundos. Luego la empujó suavemente. Adelante ahora. Llegarás tarde. Amara se fue. Chenice se quedó mirando la billetera vacía que tenía en las manos. Patricia se inclinó hacia nosotros. Le susurró, cálmate, Chenice, o documentaré esto como otro incidente de inestabilidad. Y ambos sabemos que su asistente social está observando. Sí, señora. Harrison observó a Chenice caminar hacia el baño. Su teléfono vibró. Texto de número desconocido. Señor Turner. Tabla 12. Sé que eres tú. Necesitamos hablar. Una mujer en la mesa 12 lo miraba fijamente. Cabello oscuro, unos 30 años, vistiendo un delantal nuevo del amanecer.
Mónica Rodríguez. Ella se puso de pie. Caminé hacia el pasillo trasero y miré por encima de su hombro. Harrison dejó el dinero en efectivo sobre la mesa y lo siguió. El pasillo trasero era estrecho y olía a lejía y grasa vieja. Mónica se quedó junto a la salida de emergencia. «Eres él», dijo ella en voz baja. «Eres Harrison Turner. No es una pregunta. ¿Cómo lo supiste? He visto tu foto en la oficina y has estado sentado en esa cabina durante 45 minutos viendo todo. Eres tú quien ha estado recibiendo los mensajes, ¿no?» Harrison asintió. «Ese eras tú». Los ojos de Mónica se llenaron de lágrimas. «Lo siento, no usé mi nombre. Lo siento por haber esperado tanto tiempo. Pero ella me amenazó. Ella amenazó a mi hermana. Dime. Mi hermana Rosa vive conmigo. Ella es indocumentada. Patricia se enteró hace 6 meses. Ella abrió la línea de información de ICE en su teléfono justo frente a mí. Simplemente me lo mostró y sonrió. Dijo que con una llamada Rosa sería deportada en 48 horas. ¿Hace cuánto tiempo que Patricia te hace esto? 14 meses desde que empezaste a viajar más. Al principio era pequeño. 1 hora aquí, 1 hora allá. Pero empeoró. Mónica sacó su teléfono y le mostró a Harrison una captura de pantalla. Ella vende nuestra información a compañías de préstamos de día de pago. 50 pesos por nombre. La semana pasada recibí 12 llamadas de lugares con los que nunca me comuniqué. Harrison se quedó mirando la imagen. Una hoja de cálculo, nombres de empleados, números de teléfono, direcciones, una columna denominada tarifa de referencia 50 pesos. No soy solo yo, dijo Mónica. Son todos. Chenice, Daniel, todos nosotros. Ella sabe todo sobre todos y lo usa todos los días. ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque nunca estuviste aquí. 2 empleados intentaron llamarte hace 6 meses. Patricia se enteró. Uno fue despedido al día siguiente por robar. Al otro le redujeron las horas de trabajo de 40 a 12. Ambos renunciaron en 1 semana. ¿Cuántas horas trabajaste la semana pasada? 54. ¿Por cuántos te pagaron? 40 y Chenice 68 horas. Pagué 40. Cierre turnos abiertos durante 3 semanas seguidas. 5 horas de sueño entre turnos. La voz de Mónica se quebró. La encontré llorando en el congelador la semana pasada. Las manos de Harrison comenzaron a temblar. Necesito ver la oficina de Patricia. Mónica sacó una llave de su bolsillo. Hice una copia de la llave de su escritorio hace 6 meses. Tenía demasiado miedo de usarlo. Ella lo presionó en su palma. Cajón inferior. 2 juegos de tarjetas de tiempo. Libro mayor con todo. ¿Cuándo? Esta noche. Después del cierre. Te dejaré entrar por atrás. Ella lo sabrá. Ya no me importa. Alguien tiene que detenerla. Y eres la única persona que puede hacerlo. Chenice salió del baño y los vio hablando. Sus ojos se abrieron de par en par. Mónica agarró el brazo de Harrison. Vete ahora. Antes de que Patricia lo viera, Harrison regresó al comedor, se puso sus gafas de sol y se bajó la gorra. Patricia estaba en la caja. Ella ni siquiera lo miró. Empujó la puerta. Afuera, el sol de la mañana parecía demasiado brillante. La calle es demasiado normal. Harrison se sentó en su auto durante 10 minutos, con las manos agarrando el volante. Tarjeta de recetas de la madre en el tablero. Alimentar a las personas con dignidad. Había hecho una promesa y la había roto estando ausente. Pero esta noche, estaba obteniendo pruebas. Esta noche estaba recogiendo pruebas. Y mañana por la mañana, Patricia Vance iba a aprender lo que sucede cuando conviertes el legado de alguien en una pesadilla. Pasaron 18 horas hasta que Mónica lo condujo a esa oficina. Pasaron 18 horas hasta que vio exactamente hasta dónde llegaba esto. Y entonces Patricia respondería por cada dólar robado, por cada espíritu roto, por cada susurro, sí, señora. Todos y cada uno de ellos.
El restaurante cerró a las 11 de la noche. Harrison esperó en su auto a 3 cuadras de distancia hasta que su teléfono vibró a las 11:43 de la noche. Texto de Mónica. Puerta trasera ahora. Condujo hasta el callejón detrás de New Dawn. La farola que había encima del contenedor se había apagado hacía meses. Mónica estaba parada en las sombras junto a la salida de emergencia, con la puerta abierta con un ladrillo. Ella se fue hace 10 minutos, susurró Mónica. Tenemos quizás 30 minutos antes de que aparezca el equipo de limpieza nocturna. Harrison la siguió adentro. La cocina estaba oscura excepto por el brillo rojo de las señales de salida de emergencia. El olor a grasa y café viejo flotaba en el aire. Mónica lo condujo a la oficina de Patricia. La puerta estaba cerrada con llave. Ella sacó la llave copiada. El cajón de abajo del escritorio, dijo. Ahí es donde lo guarda todo. La llave giró. La cerradura hizo clic. Harrison se sentó en el escritorio. Abra el cajón inferior. 2 pilas de tarjetas de tiempo. Una nómina etiquetada. Uno etiquetado como real. Agarró ambas pilas. Colóquelos uno al lado del otro. Nómina de Chenise Brooks. Horas reales de Beric. Octansestic horas 28 horas robadas. Nómina de Mónica Rodríguez. Horas reales de Beric. Horas víricas 14 horas robadas. Nómina de Daniel Baquer 40 horas. Reales 52 horas 12 horas robadas. Carta tras carta. Cada empleado tiene 2 juegos. La diferencia de 20 a 30 horas por persona por semana simplemente desapareció en el bolsillo de Patricia. Harrison sacó su teléfono y comenzó a fotografiar todo. ¿Hay más?, dijo Mónica en voz baja. Metió la mano en el cajón y sacó un cuaderno de composición negro. Harrison lo abrió. La letra de Patricia. Cada página es un registro. Cada robo queda documentado. Semana del 3 al 9 de marzo. Sanis Brooks 68 horas trabajadas 40 pagadas. Ganancia 420 pesos. Aprovechar las multas de estacionamiento con orden judicial. Trabajador social que supervisa la custodia. Mónica Rodríguez 54 horas trabajadas 40 pagadas. Beneficio 294 pesos. Apalancamiento hermana Rosa indocumentada. Daniel Baquer 52 horas trabajadas, 40 pagadas. Ganancia 240 pesos. Oficial de libertad condicional de apalancamiento. Pasó las páginas. 18 meses de entradas, semana tras semana, 14 empleados. El robo promedio es de unos $300 por semana. 18 meses. Robaron más de $300,000. Pero no era solo dinero. Había creado un sistema de terror, utilizado los miedos más profundos de la gente. La deportación, el arresto, la pérdida de sus hijos como seguro contra la exposición. Mónica volvió a meter la mano en el cajón y sacó una carpeta con una etiqueta que decía CYA. Cúbrete las espaldas. En el interior, documentos falsificados, firmas de empleados en formularios que nunca firmaron, quejas falsas retroactivas para crear rastros de papel. Al final de la carpeta había un documento que le heló la sangre a Harrison. Un borrador de queja. Acusación de acoso sexual contra Harrison Turner. Fechado hace 2 semanas. Firma falsificada en la parte inferior. Chenise Brooks. Patricia había estado planeando destruirlo. Si alguna vez descubría lo que estaba haciendo, ella tenía esto preparado. Harrison fotografió todo. Cada página, cada documento, cada tarjeta de tiempo. ¿Hay algo más?, dijo Mónica. Se volvió hacia la computadora de Patricia y escribió una contraseña. ¿Cómo sabes su contraseña? La vi escribirlo una vez. La pantalla se iluminó. Mónica abrió la carpeta de correo electrónico. Contratos de proveedores. Patricia había cambiado a proveedores más baratos para todo. Ella seguía cobrándole a Harrison por ingredientes de primera calidad. Se embolsó la diferencia. La receta de tostadas francesas. Cambié la col rizada y la mantequilla real por pan blanco y margarina.
Diferencia. 340 pesos por mes en el bolsillo de Patricia. Mónica hizo clic en otra carpeta. Apareció una hoja de cálculo. Nombres de empleados, números de teléfono, direcciones de domicilio, números de seguro social, encabezado de columna, tarifa de referencia. Patricia había estado vendiendo información de sus empleados a compañías depredadoras de préstamos de día de pago. 50 pesos por referencia. La alarma del teléfono de Harrison sonó. 1214 tenemos que irnos, dijo Mónica. Harrison tomó una última foto. Luego todo quedó cerrado. Todo. Devolvió las tarjetas de tiempo exactamente como las encontró. Apagué la computadora y cerré el cajón. Caminaron de regreso a través de la cocina oscura y salieron por la salida de emergencia. Mónica tiró del ladrillo y dejó que la puerta se cerrara. ¿Qué vas a hacer?, ella preguntó. Harrison miró su teléfono. En las fotos. Con la evidencia de 18 meses de robo sistemático y terrorismo. Mañana por la mañana, dijo en voz baja. Son las 7 de la mañana. Estoy entrando por esa puerta principal. Sin disfraz, sin esconderme, y convocaré una reunión de personal. Los ojos de Mónica se abrieron de par en par. ¿Vas a enfrentarla delante de todos? Ella los humilló en público. Ella los amenazó en público. La voz de Harrison seguía sonando. Sí, delante de todos. Ella responderá por cada cosa que ha hecho. Ella lo negará. Harrison levantó su teléfono. Tengo pruebas. Cada tarjeta de tiempo, cada entrada de libro mayor, cada documento falsificado, su propia letra. Mónica sonrió por primera vez en meses. Voy a estar allí. Bueno, porque a partir de mañana las cosas van a cambiar. Harrison se subió a su coche. En 7 horas, Patricia Vance iba a aprender qué sucede cuando traicionas a la persona que te salvó. Y esta vez, habría testigos. Harrison Turner entró en New Down Diner a las 7:15 de la mañana siguiente. Sin gorra de béisbol, sin gafas de sol, sin disfraz, solo un traje, una corbata y un teléfono lleno de pruebas. La prisa matinal estaba en pleno apogeo. La campana sonó. Las conversaciones murieron. Los tenedores se congelaron. Sanis estaba rellenando café en la mesa 3. Ella miró hacia arriba y lo vio. La olla se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. Lo siento, susurró. Lo limpiaré. Déjalo. Chenice, dijo Harrison suavemente. Está bien. Desde la cocina. El rostro de Daniel apareció en la ventana. Sus ojos se abrieron de par en par. Mónica estaba parada en la estación de lavado de platos. Ella sostuvo la mirada de Harrison y asintió. Patricia salió de su oficina sosteniendo su portapapeles, un blazer azul marino y el cabello recogido firmemente. Su sonrisa era brillante. Experto. Señor Turner. Qué maravillosa sorpresa. No sabía que habías vuelto. Patricia. La voz de Harrison resonó en la habitación. Necesito que reúnas a todos, a todo el personal, ahora mismo. Estamos teniendo una reunión. La sonrisa de Patricia vaciló. Por supuesto. ¿Está todo bien? Todo el mundo ahora. Algo en su tono la hizo dejar de hablar. Ella se volvió hacia la cocina. Daniel. Mónica. Frente de la casa. Todos aquí afuera. El personal salió lentamente. Daniel secándose las manos. Mónica secándose el suyo. Otros 2 servidores. Un cocinero de preparación. El lavavajillas. Se alinearon cerca del mostrador. Los clientes observaban. No quedó nadie. Harrison estaba de pie en el centro del comedor. Mi nombre es Harrison Turner. Soy dueño de este restaurante. Miró a Chenice. Hace 2 días, me senté en esa cabina de la esquina, pedí tostadas, observé, escuché y lo que vi me rompió el corazón. Sacó su teléfono. Chenice Brooks, ven aquí, por favor. Chenice se acercó con manos temblorosas. Voy a hacerte una pregunta delante de todos.
No estás en problemas. Estás a salvo. ¿Lo entiendes? Ella asintió. Lágrimas formándose. ¿Cuántas horas trabajaste la semana pasada? Su voz era apenas un susurro. 68, señor. ¿Por cuántos le pagaron? 4. Harrison se volvió hacia la habitación. Deja que esto penetre en tu mente. Daniel, la misma pregunta. ¿Cuántas horas trabajaste? La mandíbula de Daniel se apretó. 52, señor. ¿Pagado? 40. Mónica. Mónica dio un paso adelante. 54 horas trabajadas. 40 pagados. Harrison miró a Patricia. Ella todavía sostenía su portapapeles, con los nudillos blancos. Según los registros oficiales de nómina que me envías, todos trabajan exactamente 40 horas. Sin horas extras. Él levantó su teléfono. Pero anoche encontré algo en tu oficina. 2 juegos de tarjetas de tiempo. Uno etiquetado como nómina y otro etiquetado como real. ¿Quieres explicar por qué hay 2 registros diferentes? La boca de Patricia se abrió. Cerrado. Señor Turner. Puedo explicarlo. Hubo un malentendido. Un malentendido. La voz de Harrison era hielo. ¿A eso le llamamos robo? Pasó a otra foto. Sosténgalo en alto. Esta es tu letra. Su libro de contabilidad. Déjame leer una entrada. Miró a Chenice. Chenice Brooks. 68 horas trabajadas, 40 pagadas. Ganancia 420 pesos. Aprovechar. Orden de arresto. Trabajador social que supervisa la custodia. La habitación quedó en completo silencio. Chenice hizo un pequeño ruido como si algo se rompiera. Harrison continuó. Usted documentó todo. Cada dólar robado. Cada amenaza. La hermana indocumentada de Mónica. Oficial de libertad condicional de Daniel. Lo escribiste todo. La cara de Patricia perdió todo color. Pasaste por mi escritorio. No tenías ningún derecho. Yo soy dueño del edificio. Yo soy dueño del escritorio. La voz de Harrison estaba quieta. 300,000 pesos. Eso es lo que robaste a 14 personas en 18 meses. Personas que vinieron aquí porque necesitaban una segunda oportunidad. Su voz se quebró. Miró a Chenice, a Mónica, a Daniel. Lo lamento. Debería haber estado aquí. Te fallé. Luego se volvió hacia Patricia. Estás despedido. Efectivo inmediatamente. Quiero que salgas en 5 minutos. La máscara de Patricia se hizo añicos. No puedes hacer esto. Tengo derechos. Voy a demandar por despido injustificado. Harrison levantó su teléfono. Tengo 18 meses de robo documentado, registros falsificados, prueba de que vendió información de empleados a compañías de préstamos de día de pago. Hizo una pausa. Y un borrador de denuncia por acoso sexual fechado hace 2 semanas. Falsificó la firma de Chenice y planeaba incriminarme si me enteraba. La cara de Patricia se puso gris. Sal ahora o llamaré a la policía y saldrás esposado. Tu decisión. Patricia no se movió. Luego dejó su portapapeles, se quitó el blazer y lo puso sobre el mostrador. Eres un hipócrita moralista, susurró. Abandonaste este lugar. Yo lo mantuve en funcionamiento mientras te hacías el héroe por todo el mundo. Lo mantuviste en funcionamiento esclavizando a la gente que contraté para proteger. Fuera. Patricia miró alrededor de la habitación, a los empleados que había aterrorizado y a los clientes que la observaban. Nadie la miró a los ojos. Ella caminó hacia la puerta. En el umbral, ella se dio la vuelta. Me diste una segunda oportunidad y mira lo que pasó. Tu programa es una broma. Gente como nosotros. No cambiamos. La voz de Harrison era de acero. Estás equivocado. La gente puede cambiar. Simplemente elegiste no hacerlo. Patricia se fue. La campana sonó cuando la puerta se cerró. Nadie se movió. Entonces Chenice empezó a llorar. Sollozos profundos y temblorosos. Mónica la rodeó con sus brazos. Daniel se quedó allí,
con las manos en puños y respirando con dificultad. Harrison los miró a todos. Lo siento, pero a partir de ahora las cosas cambian. Todo ello. Un cliente de la mesa 6 se puso de pie. Sacó una tarjeta de presentación y se acercó a Chenice. Soy abogado laboral. Lo escuché todo. Si desea presentar cargos, yo lo representaré. Pro bono. Chenice tomó la tarjeta con manos temblorosas. Harrison miró a sus empleados. Vamos a arreglar esto. Cada dólar robado, cada hora, todo. Te lo prometo. Mónica dio un paso adelante. ¿Qué pasa ahora? Harrison respiró hondo. Ahora reconstruimos juntos de la manera correcta. 3 horas después, Harrison estaba sentado en su oficina con Chenice, Mónica y Daniel. El restaurante todavía estaba abierto. Los clientes siguen comiendo, pero ahora todo parece diferente, más ligero. Harrison tenía un cuaderno abierto, un bolígrafo en la mano y una promesa que cumplir. Primero lo primero, dijo, el dinero. Cada dólar que Patricia robó se devuelve con intereses. Deslizó 3 sobres por el escritorio. Chenice abrió el suyo y miró el cheque que contenía. $6,340. Le temblaron las manos. Esto es, puedo pagar la renta, ponerme al día con todo, mis hijos. Rompió a llorar, pero esta vez las lágrimas eran diferentes. Mónica abrió el suyo, $4,820. Lo apretó contra su pecho. Daniel abrió el suyo, $3,960. Se quedó mirándolo. Eso es cada hora que Patricia te robó durante 18 meses, dijo Harrison. Más un 15% de interés. No arregla lo que hizo, pero es un comienzo. ¿Cómo lo calculaste tan rápido?, preguntó Daniel. No dormí. Revisé cada tarjeta de tiempo. Hice los cálculos. Llamé a mi contador a las 5 de la mañana. Harrison se recostó. Todos los que trabajaron aquí durante la época de Patricia reciben un cheque. 14 personas, $98,900. ¿Y el resto?, preguntó Mónica. Preguntó. Dijiste más de $300,000 en propinas, sobornos a proveedores, recomendaciones de préstamos rápidos. Harrison apretó la mandíbula. Más difícil de rastrear. Pero voy a contratar a un contador forense. Lo que recuperemos será para ti. Chenice se secó los ojos. ¿Por qué haces esto? Porque es lo correcto y porque debería haber estado aquí. Abrió su cuaderno. Devolverte el dinero no es suficiente. Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a suceder, lo que significa cambiar la forma en que funciona este lugar. Los miró. Estoy reestructurando New Dawn como una cooperativa de trabajadores. Cualquiera que esté aquí más de un año se convierte en copropietario. Tendrás participación en las ganancias, tendrás poder real. Lo miraron fijamente. Seríamos dueños de una parte de esto. Chenice preguntó. Construiste este lugar mientras yo no estaba. Ahora te beneficiarás. Harrison sacó un documento. Yo me quedo con el 51%. Tú y los demás empleados se dividen el 49% por antigüedad y horas. Cada trimestre, el 40% de las ganancias se divide entre los empleados propietarios. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Y si nos va mal? ¿Decisiones? Entonces nos equivocaremos juntos y lo arreglaremos. Juntos. Harrison pasó las páginas. Segundo, el Consejo de Empleados. 5 miembros electos tienen poder de veto sobre decisiones importantes. Contratación, despido de gerentes, cambios de políticas, contratos con proveedores. No puedo despedir a nadie sin la aprobación del Consejo. El Consejo puede invalidarme con una mayoría de votos. ¿Nos están dando el poder de votar en su contra?, preguntó Mónica. Les estoy dando el poder de protegerse, anotó. Tercero, sistemas transparentes. Todo es seguimiento horario digital basado en la nube. Todos pueden acceder a la programación publicada con 2 semanas de anticipación.
Se acabaron las tarjetas manuales. Patricia puede manipular. La nómina calcula automáticamente las horas extra. No se pueden anular sin la aprobación del consejo. Chenice estaba tomando notas. Cuarto, ya no viajo. Nada de giras de conferencias. Estoy aquí un mínimo de 30 horas semanales en planta. ¿Y qué hay de la gestión empresarial?, preguntó Daniel. Estoy contratando a un director de operaciones para la parte comercial, pero me ayudarás con la entrevista. El consejo tiene que aprobar a quien contrate. Harrison los miró a los ojos. Se acabó la ausencia. Pasó las páginas. Quinto, la segunda oportunidad. Programa. Lo mantendremos, pero lo reescribiremos con sus aportaciones. Línea directa de quejas anónimas, capacitación obligatoria en gestión para terceros, supervisión informada sobre traumas y una regla. Mónica dijo, y legalizar el uso del pasado de alguien en su contra. Lo que Patricia hizo al amenazar el estatus migratorio, a los oficiales de libertad condicional, a los trabajadores sociales, el despido automático. Harrison lo anotó. Política de escudo de vulnerabilidad. Usar el estatus legal, los antecedentes penales o la situación personal de un empleado como palanca significa el despido inmediato. ¿Qué más? Pasaron 2 horas desarrollándolo. Mentoría entre pares. Chenice se ofreció como voluntaria para ser mentora de la próxima madre soltera contratada. Horarios justos. No cerrar turnos vacantes sin consentimiento y pago adicional. Transparencia en la participación en las ganancias. Todos ven los números. Cuando terminó, Harrison miró la lista. Una cosa más, la receta. Sacó la tarjeta de recetas de su madre. Patricia cambió la receta de tostadas francesas de mi madre para ahorrar dinero. Pan más barato, margarina en lugar de mantequilla. Sin canela. Su voz era ronca. Volveremos al original. No me importa si cuesta más. Subiremos el precio, pero estamos sin concesiones. Dejó la tarjeta sobre el escritorio. Mi mamá dijo, alimenta a la gente con dignidad. Esto no son solo palabras. Así es como cocinamos, como tratamos a los empleados, como manejamos este lugar. Chenice extendió la mano y tocó la tarjeta suavemente. Lo honraremos, dijo. Prometo. Harrison asintió. No pudo hablar por un momento. Bueno. Se aclaró la garganta. Las elecciones del Consejo de Empleados tendrán lugar la próxima semana. Os nomino a vosotros 3, pero cada uno vota. Mónica sonrió. ¿Qué pasa si no somos elegidos? Entonces confiaré en quien lo haga. Se levantaron y comenzaron a irse. En la puerta, Chenice se dio la vuelta. Señor Turner. Gracias por regresar y por vernos. Harrison negó con la cabeza. No me agradezcas todavía, agradéceme cuando esto funcione. Cuando te sientes seguro, cuando puedes alimentar a tus hijos sin tener que elegir entre el alquiler y la comida. Ya me siento diferente, dijo en voz baja. Por primera vez en 18 meses, no tengo miedo. Después de que se fueron, Harrison se sentó solo y su teléfono vibró. Texto de Sara. Papá, alguien publicó un video de esta mañana. Estás en tendencia. La gente te llama héroe. Harrison miró la tarjeta de recetas de su madre en el escritorio. Él no era un héroe. Era simplemente un hombre que había fallado a la gente, había aprendido de ello y estaba tratando de hacerlo mejor. Eso tendría que ser suficiente. Permítame contar con más cuidado y crear una versión más ajustada. 6 semanas después, Chenice Brooks entró en New Dawn Diner a las 8 de la mañana de un sábado. No era por trabajo, sino que llevaba a sus hijas a desayunar. Amara y Destiny atravesaron la puerta delante de ella. Mamá, ¿podemos sentarnos en una cabina? Amara preguntó. Cualquier stand que quieras, nena. Eligieron el stand de la esquina. Aquel en el que Harrison se había sentado hacía 6 semanas. Mónica los vio, sonrió y se acercó con páginas para colorear y crayones. Buenos días, señoritas. ¿Qué les puedo ofrecer?
Tostada francesa. El destino gritó. Por favor, corrigió Chenice. Tostada francesa, por favor. Destino enmendado. Mónica lo escribió. La receta real a continuación. Ella se dirigió a la cocina y llamó a Daniel para darle el pedido. Harrison ya estaba allí trabajando en la parrilla junto a Daniel. 32 horas esta semana. ¿Las chicas de Chenice? Daniel preguntó. Sí, la primera vez desde todo. Harrison rompió los huevos y comenzó a batirlos. Luego lo hacemos perfecto. Daniel preparó el pan ala de corte grueso. Harrison mezcló huevos, vainilla, canela, nuez moscada y mantequilla real derretida en la sartén. El olor llenó la cocina. Ese olor desapareció durante 18 meses. ¿Sabes qué es diferente ahora? Dijo Daniel. ¿Qué? Ya no tengo miedo de venir aquí. Solía despertarme con un nudo en el estómago. Ahora lo espero con ansias. Harrison asintió. No pude hablar. Las tostadas francesas quedaron doradas. Harrison lo plateó. Azúcar en polvo, fresas frescas y jarabe de arce real. ¿Puedo sacarlo? Él preguntó. Daniel sonrió. Es tu restaurante. No, es nuestro. Harrison llevó los platos a la cabina de la esquina. Tostada francesa para 2 hermosas jovencitas. Amara miró hacia arriba. Usted es el señor Turner. Mamá habla de ti. ¿Ella lo hace? Ella dice que eres la razón por la que ahora sonríe. Harrison se aclaró la garganta. Tu mamá es la razón por la que este lugar sigue en pie. Miró a Chenice. Ella tenía lágrimas en los ojos. Gracias, dijo ella en voz baja. En el mostrador, Mónica estaba contando las propinas de ayer. El nuevo sistema, transparente, digital, justo, sin descremados. Su hermana, Rosa, estaba sentada allí, desayunando antes de su turno. Ella trabajaba aquí ahora, 3 días a la semana, documentada, segura. El consejo había votado para crear un fondo legal, consiguió recursos para Rosa y otros 2 empleados, contrató a un abogado y lo hizo bien. Mónica captó la mirada de Harrison y sonrió. En la mesa 6, una nueva empleada tomó su primer pedido en solitario. Kesa, 26 años, madre soltera. Chenice había sido su mentora. Estás a salvo aquí. Prometo. Ahora las manos de Kesa ya no temblaban. Progreso. La prisa matinal aumentó. Las órdenes volaron. La cocina zumbaba. A las 10 de la mañana, el teléfono de Harrison sonó. Recordatorio, reunión del Consejo de Empleados a las 11 de la mañana. Las elecciones ocurrieron hace 3 semanas. Chenice, Mónica y Daniel ganaron escaños. Otros 2 empleados con muchos años de experiencia completaron el consejo. Agenda de hoy. Aplicaciones de COO. El consejo entrevistará a los 3 candidatos finales la próxima semana. Harrison obtuvo un voto. Igual que todos los demás. Democracia. A las 10:30, Harrison se desató el delantal. Estoy fuera. Reunión del consejo a las 30. Lo tenemos controlado, dijo Daniel. Harrison se detuvo en el stand de la esquina. Amara y Destiny habían devorado sus tostadas francesas. Sus caras estaban cubiertas de azúcar glass. ¿Cómo fue? ¿El mejor de todos? Dijo el destino. Amara asintió. Sabe como los panqueques de la abuela antes de ir al cielo. Los ojos de Chenice se llenaron de lágrimas. Mi mamá solía hacer tostadas francesas todos los sábados. No he podido permitirme sacarlos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, Harrison dijo, ahora tienes una participación en este lugar. Puedes traerlos tantas veces como quieras. Chenice se rió entre lágrimas. Descuento familiar para los propietarios. Exactamente. A las 11 horas el consejo se reunió en la antigua oficina de Patricia. Lo habían repintado, habían puesto un nuevo cartel y una sala para el consejo de empleados. 5 personas estaban sentadas alrededor de la mesa. Está bien, dijo Chenice abriendo su cuaderno.
Ella era presidenta del consejo. Primer pedido, solicitudes de COO. 3 finalistas. Harrison, ¿quieres presentar? Harrison presentó. El consejo hizo preguntas, debatió y votó. La primera opción de Harrison fue rechazada. Por 4-2, el consejo eligió a alguien que Harrison había clasificado en tercer lugar. ¿Todos a favor? Chenice preguntó. Se levantaron 5 manos, incluida la de Harrison. La moción se lleva a cabo. Programaremos entrevistas la próxima semana. Después de la reunión, Harrison regresó a la cocina. A través de la ventana, pudo ver a Chenice y a sus hijas salir. Amara se saltó. Destiny tomó la mano de su madre. Chenice estaba sonriendo. Harrison miró la tarjeta de recetas de su madre. Enmarcado ahora, colgado en la pared junto a la parrilla. Alimentar a las personas con dignidad. Finalmente, después de 18 meses de fracaso, cumplió esa promesa. No estoy solo juntos, como debió ser desde el principio. Un año después, Harrison Turner estaba frente a la parrilla un martes por la mañana preparando tostadas francesas para el desayuno. A su lado, Daniel Baker, ahora chef ejecutivo y copropietario, estaba capacitando a un nuevo cocinero de línea. Chala espesa, mantequilla real, canela. ¿Ves cómo huele? Eso es dignidad. El nuevo cocinero asintió, tomando notas. En el mostrador, Chenice Brooks, ahora subdirectora general y presidenta del consejo, estaba repasando las cifras de participación en las ganancias trimestrales con Mónica Rodríguez, quien acababa de ser ascendida a gerente de piso. El 40% de las ganancias se divide entre los empleados propietarios, dijo Chenice. 1,800 pesos por persona este trimestre. Mónica sonrió. Rosa va a llorar. Ella ha estado ahorrando para pagar los costos de ciudadanía. En la cabina de la esquina, un periodista del Detroit Free Press estaba entrevistando a Harrison sobre las cooperativas de trabajadores. Entonces, un año después de exponer el robo de salario de su gerente, el periodista dijo, ¿qué ha cambiado? Harrison miró alrededor del restaurante. Retención de empleados del 96%. Aumento de ingresos del 43%. Cero quejas. Todo. Harrison dijo, dejamos de tratar a los empleados como gastos y comenzamos a tratarlos como socios. Cuando las personas se sienten valoradas, construyen algo que vale la pena valorar. El reportero garabateó notas. Y Patricia Van se enfrenta cargos. Robo de salario, fraude, robo de identidad. ¿Algún arrepentimiento? Harrison pensó en eso. Lamento no haber estado aquí, no haberlo visto antes, no haber protegido a las personas que prometí proteger. Hizo una pausa. Pero estoy agradecido por la segunda oportunidad para hacerlo bien. Después de la entrevista, Harrison caminó por el comedor. Vi a Chenice reírse con los clientes. Vi a Daniel enseñar con pacientes. Observé a Mónica contar las propinas de manera justa. Su teléfono vibró. Texto de Sara. Estoy orgulloso de ti, papá. Nos vemos esta noche para cenar. No me lo perdería. Harrison sacó la tarjeta de recetas de su madre y miró su letra una vez más. Alimentar a las personas con dignidad. Ya había incumplido esa promesa una vez. No volvería a fallar. Sanis permaneció en silencio durante 18 meses. Mónica estuvo aterrorizada durante 14 años. Daniel se tragó sus preguntas durante 2 años. Todos pensaron que nadie les creería. Que hablar les costaría todo. Pero finalmente alguien estaba prestando atención. Si alguna vez te has sentido invisible en el trabajo, si alguna vez te han dicho que te quedes callado cuando todo dentro de ti quería gritar, deja un comentario a continuación. Porque miles de personas que están viendo esto han estado exactamente donde tú estás. Y si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Porque historias como la de Chenice solo cambian las cosas cuando personas como tú se niegan a dejarlas ocultas. El cambio no ocurre cuando permanecemos en silencio. Sucede cuando encontramos el coraje para